Gracias a Dios que podemos llegar ante Él. Y yo no sé si ustedes lo han notado. Saben que una de las necesidades básicas que nosotros tenemos como personas, lo hemos hablado en otras ocasiones, todos tenemos la necesidad de sentirnos seguros. Saben que generalmente tratamos de transitar por lugares donde nos sentimos seguros. Más de uno de nosotros ha ido a la ciudad de Houston y cuando el tráfico se puso, nos corre esa adrenalina, no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Aparte del asunto de enojarse con el de la troca grandota que se nos pone delante, nos corre esa adrenalina de sentirnos un poco inseguros y qué va a pasar, y además uno cada pocas millas ve que hubo un accidente y entonces uno se pone un poco especial. Y de la misma manera pasa con diferentes áreas de nuestra vida en donde nos podemos sentir inseguros. Especialmente en el área espiritual, nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad de seguridad. Necesitamos seguridad espiritual. ¿Tú tienes seguridad espiritual? La idea es que en el Señor tenemos que tener seguridad espiritual. Yo no sé si lo han notado, pero el Señor les trajo hoy aquí, miren cómo los trajo a ustedes, no trajo a otros, pero les trajo a ustedes aquí para que ustedes hoy recuerden el Salmo 23. ¿Se dieron cuenta de eso? Leímos el Salmo 23 una vez y lo han cantado 2 veces ya. 2 veces cantamos el Salmo 23. Eres mi pastor. Cantamos eso, ¿no? Y luego le dijimos, el Señor es mi pastor. Lo volvimos a cantar. Pero ustedes ya lo conocían, ¿verdad? Mientras la hermana Sol leía el Salmo 23, escuché algunas voces que acompañaban la lectura. Y justamente el Salmo 23 es una de las fuentes de seguridad que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Entonces, cuando niños me decían, ¿no quieres sopa? Toma 2 platos. Bueno, ¿les alcanzó el Salmo 23? Lo vamos a volver a leer. Pero en esta ocasión, yo quisiera pedirles que ustedes me acompañen a leerlo. Claro que generalmente tenemos la ventaja de contar con él en la pantalla, pero este es uno de los pasajes, hermanos. Si todavía no se lo aprendieron, pues ¿qué esperan? Es una fuente de bendición recordar esto. ¿Sabes? En diferentes momentos de mi vida, cuando he estado atravesando momentos de dificultad, tal vez cuando anduve atravesando el valle de la sombra de muerte, el Señor me recordó el Salmo. Y pude llenar mi boca y mi corazón con las verdades de la palabra, porque estaba en mi memoria. Por eso les animo, hermanos, si pueden, hagan ese esfuerzo. Si hasta ahora no lo saben de memoria, apréndanlo. Pero si pueden, acompáñenme a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Perdón, ¿hasta cuándo los va a seguir la misericordia del Señor? Todos los días de mi vida. O sea, hoy y el resto. Estoy siendo cubierto por la misericordia de Dios. Bueno, les digo una cosa. Escuchar el Salmo 23, cantar el Salmo 23, leer el Salmo 23, recordar el Salmo 23 es una cosa, pero vivirlo es otra.
que puede ser diferente. Hay personas que tienen el Salmo 23 en su memoria, pero que su realidad no refleja las verdades del Salmo 23. Yo quisiera que cada uno de nosotros saliera de este lugar asegurándose de confesar que Jehová es mi pastor. ¿Se dan cuenta que este salmo David lo escribió como un testimonio personal? Habla en primera persona, no habla en nosotros. Habla de sí mismo. Pero nosotros con total atrevimiento nos hemos apropiado de esto para hacerlo nuestro. Porque así fue escrito, así fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para que así como Jehová fue el pastor de David, sea el mío también y sea el tuyo también. Entonces, ¿tú puedes decir que Jehová es tu pastor? Tal vez este es un buen momento para acercarte y decirle al Señor, Señor, quiero que seas mi pastor. Y vamos a meditar un poco en cuál es el significado de eso. Pero sorprendentemente para ustedes, no voy a predicar literalmente sobre el Salmo 23, sino que voy a ir a algunas otras verdades que quiero que reflexionemos. Pero presten atención al contenido del Salmo 23 porque es fuente de seguridad. Nos asegura que Él está para proveer para cada una de nuestras necesidades. Nos lleva a las aguas de reposo, nos provee los pastos tiernos para alimentarnos. En los momentos de dificultad está allí porque podemos invocar y sentir su presencia aun cuando andamos por el valle de la sombra de la muerte. Y podemos tener la seguridad que aún en la presencia de aquellos que nos quieran angustiar, Él va a estar allí para defendernos y es más, pone un banquete para nosotros cuando otros quisieran vernos caer. Entonces es tremenda la verdad que hay allí y la fuente de seguridad que tenemos en esta palabra. Pero yo hoy quiero llevarles algunas verdades que están escritas en el Evangelio de Juan y quiero recordarles esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, sucede que el Señor Jesús está en medio de su ministerio y en medio de su ministerio Él hizo muchos milagros, ustedes saben, milagros tremendos, milagros que no han sido hechos por humanos en este planeta, que Dios se manifestó en la persona de Jesucristo para revelar que Él es el Hijo de Dios y Él tuvo dominio sobre todo e hizo estos tremendos milagros. Entre esos milagros, Juan capítulo 9 nos muestra que el Señor Jesús se encuentra con un hombre ciego. Y no solamente ciego, sino que este hombre era ciego de nacimiento. Y justamente por eso nuestro primer punto es que Jesús sana la ceguera, ¿verdad? Jesús se encuentra con este hombre ciego de nacimiento. Imaginen esto, un hombre ciego de nacimiento quiere decir que nunca jamás en su vida vio. Y yo me siento disminuido porque veo poco. Pues, gracias a Dios por lo que veo. Aquel hombre había pasado toda su vida sin ver y se encuentra con Jesús y se acerca Jesús para sanarlo. Y Jesús hace algo que no hizo en otros milagros. Él escupe en la tierra, hace lodo con su propia saliva y unta los ojos del hombre y lo envía a lavarse la cara a un estanque, el estanque del enviado, el estanque de Siloé. Y cuando el hombre va, se lava la cara, se levanta y ve. ¿Ustedes son capaces de imaginarse el cambio que representaba esto para el hombre? Aquella persona nunca había visto los colores. Considérese dichoso comparado. Aquella persona nunca había visto el rostro de sus seres queridos. Los había escuchado. Nunca había visto la calle, nunca había visto el cielo, nunca había visto el campo, no había visto nada. Y por la obra de Jesús, aquel hombre fue capaz de ver.
yo trato de identificarme con el sentir de aquella persona y es tremendo lo que pasa en la vida de este hombre. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Verdad que hay ciertas experiencias que lo llevan automáticamente a uno a alabar a Dios? En el estudio bíblico estaban hablando justamente acerca de eso. El Señor abre el mar y uno solo puede reaccionar exaltando a Dios. Este hombre debe haberse sentido tan agradecido. ¡Wow! ¿Qué pasó? No veía nada, ahora veo. Ahora, este milagro tenía que haber sido una fuente de exaltación, de alabanza, de alegría para todos, para sus familiares, para sus amigos, para sus vecinos. Vamos a aplaudir, el hombre ve, ahora ve. Pues ¿saben qué? Hubo un grupo de personas que tuvo el atrevimiento de ofenderse porque el hombre había sido sanado de su ceguera. Es más, en principio no le creyeron, eran los líderes de la sinagoga, los líderes espirituales de aquel momento. Y cuestionaron, hablaron con él y dijeron, no, es mentira que tú antes no veías. Esto está todo inventado para promover a ese Jesús. Lo tomaron como un actor que se hacía pasar por algo que no era. Yo estoy casi seguro que la emoción de aquel hombre era tan evidente que estaba claro que realmente había experimentado algo tremendo. Sin embargo, aquellos fariseos rechazaron el milagro. Es más, buscaron a su familia para que confirmara a ver si era o no era. Los de la familia le tenían tanto miedo a aquellos líderes que trataron de ser sutiles y dijeron, es un hombre grande, pregúntenle a él. Él sabrá responder. Volvieron a preguntarle a él y él dijo, yo creo que aquel que me sanó viene de Dios. ¿Saben qué hicieron cuando eso? Lo expulsaron de la sinagoga. Tú no vuelves a este lugar, vete de aquí. ¡Wow! Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estaba pasando en aquel momento? Cuando había evidentemente un tremendo milagro hecho por Dios en la vida de una persona, un motivo para alegrarse, para celebrar, hubieron quienes rechazaron. De la misma manera, nosotros hoy en día podemos elegir adorar a Dios o rechazarle. Y de hecho sabemos que hay muchas personas que no eligen alabar a Dios. Ahora, yo quiero ir con ustedes al momento en el que Jesús se vuelve a encontrar con este hombre, luego de que fue expulsado por los judíos. Y ustedes recuerden que la última vez que este hombre había estado con Jesús fue cuando le sanó. O sea, nunca le vio a Jesús, estaba ciego cuando estuvo con él. Ahora, vamos a leer en Juan capítulo 9, versículos 35 en adelante. Juan 9, 35 en adelante. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. A ver si entendemos este momento de encuentro entre el hombre sanado y su sanador, Jesús. Jesús escuchó que había sido expulsado y es Jesús el que toma la iniciativa de acercarse. Dice que hallándole se acerca.
miren esto porque creo que es importante. Jesús quiso asegurar y que el hombre tuviera seguro que no solamente había sido sanado de la ceguera física, sino que fuera sanado de la ceguera espiritual. Que no solamente tuviera una mejor condición de vida en su vida terrenal, sino que también se asegurara su vida espiritual hacia la eternidad. Porque, ¿saben? Hubiera sido un crimen que aquel hombre hubiera tenido la mejor vista por el resto de su vida, pero luego se hubiera ido al infierno. ¿Entienden lo que digo? O sea, si hablamos de milagros importantes, hay veces que nosotros podemos celebrar y alegrarnos porque un cáncer fue sanado, porque una persona con una tremenda enfermedad fue restaurada. Bien, gracias a Dios hay que celebrarlo, sí. Pero un milagro más grande es que el alma de una persona sea salvada para la eternidad. Y ese es el milagro que Dios está obrando en la vida de cada uno de los que creemos en Jesús. Y no hay milagro más grande que ese. Y es lo que Jesús fue a confirmar a la vida de este hombre. Por eso se acerca y le habla y le hace esta pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa fue la pregunta que le hizo. Ahora, yo imagino a este hombre, ve a Jesús acercarse y él no le había visto antes. La última vez que estuvo con él estaba ciego. Tal vez no le identificaba, se preguntaría quién es. Pero entonces escuchó aquella voz. Era la misma voz que le había dicho, ve a lavarte al estanque de Siloé. Estoy seguro que él lo reconoció por la voz. Pero miren la pregunta de Jesús. No le preguntó, ¿estás alegre de ver? ¿Cómo te está yendo ahora que ves? No pasó por nada de eso. Jesús sabía cómo se sentía. Pero le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre no quiso equivocarse. A la pregunta respondió con otra pregunta. ¿Vieron que a veces uno puede responder a una pregunta con otra pregunta? Bueno, eso fue lo que hizo este hombre. ¿El Hijo de Dios? ¿Quién es? Dime quién es, Señor, para que crea en Él. Y Jesús le dice, ¿le has visto? Para la vida de aquel hombre decir, le has visto, significaba mucho porque ahora veía, ¿verdad? Pero le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Qué está diciendo? Soy yo. O sea, se está presentando directamente, hola, soy el Hijo de Dios. Eso es lo que está haciendo. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? El que está hablando contigo. ¿Qué fue lo que hizo el hombre a continuación? Me encanta este versículo porque se ve así en grande lo que él hizo. Creo, le dijo el hombre, creo, Señor. Y le adoró. Creo, Señor. Estaba delante de Jesús. Vio a Jesús como una persona común y corriente. Sin embargo, lo identificó como el Hijo de Dios. E inmediatamente hizo lo que los fariseos que estaban a su alrededor se deben haber escandalizado de ver. Le adoró. No pudo quedarse estático al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Saben qué confirmó el hombre? Confirmó que no solamente había recibido la vista física, sino que había recibido la vista espiritual. Podía reconocer la realidad espiritual de que Jesús es el Mesías, el único Salvador, que Jesús es el que vino a redimirnos. Tremendo momento este con el hombre adorando a Dios en Jesús, inclinado delante de Él, adorándole. Y entonces Jesús hace algo bastante especial. Va a tomar aquella situación como una forma de explicar parte de lo que Él vino a hacer. La palabra del Señor dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros podemos decir, Él vino para salvar,
Sin embargo, Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo. Jesús establece la diferencia entre unos y otros. Y Jesús va a utilizar este tema de la ceguera como una forma de explicar lo que se produce en la vida de las diferentes personas por la forma como reaccionamos ante Él. Hay solo dos maneras de reaccionar ante Jesús. O le reconocemos como el Hijo de Dios y nos inclinamos ante Él y lo aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, o directamente le rechazamos y lo hacemos a un lado. Y eso tiene consecuencias eternas para la vida de todos. Jesús traza la diferencia para la vida de cada persona. Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Ahora, cuando Jesús decía eso, ¿estaba hablando de los ciegos? ¿Estaba hablando de las personas que como este hombre habían nacido ciegos? Para que los que no ven, vean. Él estaba hablando, está usando la ceguera como una comparación de la condición espiritual de las personas que no tienen una relación correcta con Dios. Jesús estaba diciendo que hay personas que han estado ciegas espirituales, pero Jesús vino para que esos que estaban ciegos espirituales, al creer en Él, vean. Él es el que tiene la capacidad de hacer esto. Y si tú has creído en Cristo Jesús, tienes que saber, Él te ha sacado de la ceguera espiritual y te ha dado vista espiritual. Pero no solamente terminó en eso, sino que dice, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¡Wow! O sea que, de acuerdo a cómo uno reacciona frente a Jesús, o puede recibir la vista, o puede terminar ciego para siempre. ¿Entienden esto? Estaban allí los fariseos, escandalizados de que aquel hombre había adorado a Jesús, de que lo había reconocido como el Hijo de Dios. Pero estaban allí y escucharon aquellas palabras de Jesús y enseguida se sintieron aludidos. Y entonces dice, ¿tú dices que nosotros estamos ciegos? Justamente, diría el Señor, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que las personas que se creen saberlo todo, en realidad van a seguir cargando con sus pecados. Están enfermos de soberbia. Y la única forma de llegar ante Dios es venir con humildad y aceptar la salvación que solamente Él ofrece. Lo que estamos diciendo aquí es que para que una persona reciba el milagro de lo que Dios quiere hacer en la vida de aquellos que creen en Jesús, tiene que empezar por reconocer su ceguera. No hay otra forma de acercarse al Señor que reconociendo la ceguera espiritual. Tengo que reconocer, hermanos, sin Jesús yo no entiendo nada bien. Sin Jesús yo no veo nada claro. Pero cuando me encuentro con Jesús, entonces las cosas cambian. Y Él hace la diferencia. En medio de toda esta conversación, incluyendo a los fariseos en la conversación, Jesús va a decir las siguientes palabras que tal vez nos resultan un poco más conocidas. Estoy leyendo Juan capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Estaba hablando primero de la ceguera y nuestro primer punto justamente es Jesús sana la ceguera, ¿verdad? Y estaba hablando del milagro que Jesús hace y estaba hablando de que produce doble resultado. A unos le trae sanidad, salvación, pero a otros, a los que no tienen la humildad de reconocer su ceguera, les produce ceguera permanente, les deja cargar permanentemente con sus pecados. Y entonces Jesús, a forma de explicar también, empieza a hablar de un corral donde hay ovejas. ¿Ustedes le llaman corral también? Al redil, ¿verdad? Es el lugar cercado donde se colocan las ovejas. Ahora Jesús lo que está diciendo es que hay dos maneras de entrar al corral de las ovejas. O entras por la puerta o entras furtivamente saltando la valla. Y Jesús hace referencia a que han habido quienes han entrado por la valla, han saltado la valla para entrar al redil, para entrar al lugar de las ovejas. Esta es una referencia, hermanos, a todos los maestros que con sutilezas quieren captar la fe y el corazón de las personas, alejándolos de Dios. Jesús cuando vino a traer salvación, Jesús cuando vino a pedir el compromiso y la fe de las personas, lo hizo abierta y claramente. ¿Saben qué hizo? Entró por la puerta. Pero hoy en día siguen habiendo, y hoy más que nunca por medio de la internet y por medio de todo lo que miramos por ahí, siguen habiendo maestros que quieren captar la fe de la gente sin decirles. Hay muchas personas que caen en convicciones y en conceptos filosóficos y en ideas alejadas de Dios, casi sin darse cuenta, porque escucharon algo por allí, porque lo vieron en un video, porque lo vieron en una película, porque en una conversación se trató, y eso fue edificando sus convicciones alejadas de Dios. ¿Sabe qué son esos? Son maestros que no entraron por la puerta, sino que hicieron algo fuera de lugar. Pero ante tantos maestros, Jesús se presenta a sí mismo como la puerta del corral. La única fuente de verdadera sabiduría de parte de Dios, la única fuente de verdad es el propio Señor Jesucristo. Dice Juan 10, del 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este último versículo, Juan 10:10, es muy conocido y hay veces que poco bien interpretado. Tenemos que interpretarlo leyéndolo todo, así como estamos haciendo ahora. Aquí Jesús se presenta y dice uno de sus famosos yo soy. Jesús, ¿qué dice? Yo soy la puerta de las ovejas. Cualquiera que no entra por Jesús está mintiendo. Cualquiera que quiera ofrecer algún tipo de beneficio espiritual sin mencionar a Jesús está alejando a las personas de Dios en vez de acercarlas. Eso es lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Entonces Jesús sana la ceguera, es lo que dice al principio. Y Jesús es la puerta del corral.
No hay otro camino por el que podamos llegar al Señor. Todos ustedes recuerdan lo que dice Juan 14:6. ¿Lo saben? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me hicieron trampa, lo leyeron. Pero ustedes lo sabían, ¿verdad? ¿Jesús es un camino? No, Jesús es el camino. ¿Jesús es una de las verdades? No, Señor. Ustedes han escuchado esa idea de que todos los caminos llevan a Roma y de que todas las religiones tienen la misma intención y siempre buena. Pues no. Hay un solo camino, hay una sola verdad, que es Cristo Jesús. Hay una sola fuente de vida. Y dice claramente, nadie llega a conectarse efectivamente con Dios, sino es por Él. Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta del corral. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Primero tenemos que asegurarlo para nosotros. No recibimos salvación ni bendición espiritual de otro que no sea Jesús. Pero luego tenemos que tener claro que este es el mensaje que tenemos que transmitirle a otros, hermanos. Hay mucha gente confundida por allí. Y por más que ofenda a veces, en medio de una conversación tenemos que pronunciar el nombre de Jesús. Porque no hay salvación en ningún otro. Es el único que ofrece vida eterna. Jesús sana la ceguera. Jesús es la puerta del corral. Y tercero, Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Por eso estuvimos cantando y leyendo y repitiendo el Salmo 23 hoy. Estamos hablando de lo que Jesús confirmó con estas palabras. En Juan capítulo 10, del versículo 11 en adelante dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Son tremendas las palabras del Maestro. Ahora, ¿les queda claro esto, hermanos? Que si bien los judíos lo acusaron, si bien Poncio Pilatos dictó el juicio, nadie le quitó la vida al Señor. Él directamente es capaz de mirarnos a nosotros a los ojos y decir, yo puse mi vida por ti. Él entregó su vida para que nosotros recibiésemos salvación. Pero aquí Él está diciendo que Él es el buen pastor y hace un contraste con el pastor a sueldo. Está allí por el salario, no por las ovejas. Jesús vino a salvar a los que creen en Él y Él se entregó por nosotros. ¿Qué dice este pasaje acerca de aquellos que creen en Jesús? Dice que el que cree en Jesús le conoce. ¿Tú conoces a Jesús? ¿Se acuerdan, hermanos? Necesitamos tener bien claro esto para que no llegue aquel momento, en el momento de entrar al reino, y que Jesús diga, perdón, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. ¿Qué va a ocurrir? Dice el Señor.
tenemos que conocerle. Tenemos que experimentar nuestra relación con Él desde ya. Aquellos que son sus ovejas le conocen y al mismo tiempo son conocidos por Él. Y al mismo tiempo le siguen y también escuchan su voz. Hermano, yo estoy aquí, soy yo el que estoy hablando, pero yo estoy escuchando la voz de mi maestro. ¿Escuchas tú la voz del buen pastor hablándote? Si eres una oveja del Señor, tú vas a distinguir la voz de tu Señor, hablándote una y otra vez. Escuchan su voz y de acuerdo a lo que escuchan, le siguen. Los que creen en el Señor están bajo su protección, reciben su provisión y su cuidado, están bajo el refugio de su amor y se sienten amados. El Señor quiere que nosotros experimentemos todo eso en nuestra relación con Él. Dice Juan 10, 22 en adelante. Aquellos fariseos no habían tenido suficiente, parece, con aquella conversación y un poco más adelante necesitaron una segunda dosis. Dice Juan 10, 22 en adelante. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Estas palabras a mí me conmueven, me sacuden profundamente. A aquellos hombres los motivaron a buscar apedrear al Maestro. ¿Saben por qué no me escuchan? Dice Jesús. ¿Saben por qué ustedes no entienden? Ya les dije que soy el Mesías, pero ustedes no quieren entender. ¿Por qué? Este mismo mensaje es el que podemos llevar a personas. Hay personas que han estado allí fuera y que han entendido claramente que Jesús es el único Salvador. Escuchen, lo que ocurrió hace 2000 años allí en Medio Oriente fue especial. Se levantó uno que se veía como cualquiera de nosotros, pero que es el Hijo de Dios. Y Él, teniendo el privilegio, podía haber tenido el privilegio de estar en el mayor palacio, de estar solamente rodeado de gente poderosa, Él vino y estuvo entre gente común y corriente como nosotros, y fue a la cruz, donde derramó su sangre, pagando el precio por nuestra salvación. Realmente ocurrió algo especial. Nosotros, los que creemos en Él, somos sus ovejas, y sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Y aquí Jesús, en esta declaración, dice que en Él estamos eternamente seguros. ¿Saben dónde tenemos que estar? En la mano del Señor. Porque aquellos que creen en Él, dice, nadie los arrebatará de mi mano. El Señor es la fuente de nuestra eterna seguridad. Simplemente necesitamos asegurarnos de ser sus ovejas, escuchar su voz, seguirle y recibir la vida eterna que Él nos vino a dar. Así que la exhortación de hoy, en primer lugar, es: acércate a Jesús para que te saque de la oscuridad y recibas la vista. Él es
el que nos quita la ceguera. Pero para eso tenemos que reconocer que sin Él no vemos nada claro. En segundo lugar, confirma que has entrado por la única puerta que de verdad lleva a la salvación y la vida eterna. Esa puerta es Jesús. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en tercer lugar, asegúrate de ser una de las ovejas del buen pastor. Él es el único capaz de dar seguridad y vida eterna. ¿Ya sanó el Señor tu ceguera? ¿Ya encontraste la puerta? ¿Es Jesús tu buen pastor? Que verdaderamente tengamos un corazón agradecido por lo que Él hace y que también seamos capaces de transmitirle este mensaje a otros que necesitan creer en Él. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro corazón está lleno de gratitud delante de ti, porque tú has hecho por nosotros lo que nadie podía hacer. Señor, queremos reconocer que lo que encontramos en ti va mucho más allá de algunas reuniones en la iglesia. Tú de verdad nos has dado vida eterna. Tú de verdad nos das la seguridad que nos tiene bajo la más poderosa protección. Señor, allí es donde queremos estar en tu mano, porque nadie nos puede arrebatar de tu mano. Señor, ayúdanos a caminar por esta vida como tus ovejas, siendo capaces de seguirte, siendo capaces de escuchar tu voz todos los días. Señor, ayúdanos a valorar tu voz, a reconocer tu voz a cada momento para andar en tu voluntad. Queremos serte obedientes, queremos seguir tu camino. Ya no queremos vivir la vida a nuestra manera o con nuestros valores. Queremos vivir la vida a tu manera, Señor. Queremos dejarnos dirigir por ti. Te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos sanidad para la ceguera. Queremos darte gracias, Señor, por ser esa única puerta y que tú nos has mostrado, que lo eres. Gracias porque en ti hemos encontrado la verdadera entrada al buen camino. Y gracias, Señor, por ser nuestro buen pastor, porque siéndolo, diste tu vida por nosotros. Te adoramos por eso, Señor. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje para que lo podamos transmitir a otros. Tú sabes que lo necesitan, Señor. Tú sabes que es cuestión de vida o muerte, es cuestión de salvación o condenación eterna. Por favor, Señor, úsanos para transmitir este mensaje a los que lo necesitan. Gracias te damos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tu palabra. A ti sea toda la gloria, la alabanza y la gratitud. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, voy a tomar un segundo para dar los anuncios. Voy a ocupar el espacio de la hermana Norma. Apreciamos mucho que nos acompañen en medio de semana. Por favor, vengan, participen. El miércoles a las 6 de la tarde estamos estudiando preciosos principios de la palabra del Señor que nos fortalecen y que nos hacen muchísimo bien. El miércoles a las 6 y este miércoles sí va a haber atención de niños, clase de jóvenes, así que vengan y estén listos para participar con nosotros. Miércoles a las 6. El viernes a las 6 de la tarde siempre tenemos un tiempo de oración. Hermanos, no es tiempo perdido acercarse y poder compartir un ratito para orar, simplemente para buscar al Señor en oración, y apreciaremos a todos los que nos acompañen el viernes a las 6. El sábado se reúnen las señoras de las 9 a las... Sí, a las 11 me sugieren, pero yo sé, la experiencia me ha mostrado. Pero son bienvenidas todas las señoras para participar en la reunión de damas el sábado a las 9. El domingo, Dios mediante, vamos a tener nuestro estudio bíblico a las 9 y nuestro servicio a las 10:15 como hoy. Pero les quiero pedir un favor extra esta semana. A ver si me pueden hacer este favor.
Ustedes saben que hay unas cuantas iglesias en la zona y hay varias iglesias hispanas. Nosotros formamos parte de un compañerismo de iglesias hispanas, iglesias bautistas hispanas. Y el domingo próximo, este compañerismo va a tener una reunión de compañerismo. Y yo les quisiera pedir si pueden venir con nosotros. Nos vamos a reunir en una iglesia en Beaumont a las 4 de la tarde. O sea, yo sé que les estoy pidiendo mucho porque a las 10:15 tenemos este servicio y luego este otro a las 4. Pero sería lindo, hermanos, si pudieran acompañar, si pudieran, digamos, compartir un momento con estos otros hermanos que, así como nosotros, se reúnen y escuchan la palabra del Señor cada semana juntos, para tener un tiempo de compañerismo con ellos, porque no somos los únicos cristianos en el área, ¿verdad? Y está bueno alentarnos. Entonces, les desafío y les pido ese favor, si nos pueden acompañar. Mi esposa y yo vamos a estar allí y les vamos a mostrar la dirección y vamos a poner algo de información en el grupito de WhatsApp esta semana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga y les dé una bendecida semana.